Padre amado, muchas gracias te damos, porque en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder, Señor, comprender, recibir tu palabra en esta hora. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas y permite que nuestra atención, Señor, esté fijada en ti y en tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído el pasaje de Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 6 al 11. Ahí vamos a meditar en este día. Y cuando nosotros leemos, hermanos, el pasaje, la palabra de Dios, encontramos cosas muy importantes. Pues la palabra de Dios es la palabra inspirada del Señor y nosotros creemos y confesamos con toda seguridad que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros llegamos a la palabra, encontramos cosas que nos hablan directamente a nuestro corazón y a nuestra vida, amados hermanos. Y una de esas cosas es que el corazón del ser humano es duro. Y eso lo hemos leído desde los principios de la palabra de Dios. Vemos al corazón del ser humano, del hombre, endurecido ante la palabra del Señor. Sin embargo, ante este Dios, podemos nosotros también encontrar cómo el Señor extiende su misericordia, su bondad en nosotros, hermanos. Y esa misericordia lo vemos plasmado en el libro de Apocalipsis y en los versículos que hoy vamos a estudiar. Los juicios del Señor también son verdad. Entonces hay dos cosas importantes que vamos a meditar y estudiar el día de hoy. La misericordia de Dios, pero también sus juicios. Tanto uno como lo otro son verdad. Los juicios de Dios son verdad, pero también su misericordia es verdad. Y ante esto, encontré en Ezequiel, capítulo 9, versículos 8 al 10, lo siguiente. Dice la Escritura: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad, escuche bien lo que dice el texto, dice: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. O sea, eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo ve Dios a su pueblo, a sus hijos? ¿Cómo lo vio Ezequiel? Dice el texto: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Y luego dice: pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Dos cosas menciona aquí el Señor. La tierra está llena de sangre y luego dice: y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Eso no está muy lejos de lo que se vive hoy en día, hermanos. ¿Y qué opinión tiene el Señor de su pueblo? Porque aquí Dios está hablando a su pueblo. ¿Qué opinión tiene el Señor de nosotros, hermanos? Por eso en los versículos que hoy nos toca estudiar, podemos observar a Juan viendo cómo los 7 ángeles, que lo vimos en el capítulo 8, versículos 1 al 5, cómo estos 7 ángeles están listos para tocar las trompetas, ¿sí? Recuerde, y vamos a ir ahí a ese pasaje porque el texto nos lo menciona. Dice el versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, los ángeles están listos para tocar las trompetas. Estas trompetas, hermanos, son sonidos de juicio. ¿Sí? Y eso es lo que dice el texto.
son sonidos de juicio, pero también algo muy importante, hermanos, de misericordia. Por eso el tema del día de hoy lo he titulado Juicio y Misericordia. ¿Sí? Juicio y misericordia. La pregunta es, ¿qué aprendemos, hermanos, del juicio y de la misericordia de Dios? El texto nos pone de manifiesto dos cosas importantes. Primero, que los juicios de Dios son verdaderos. Porque Juan, si usted recuerda, está viendo una iglesia que está siendo perseguida, hermanos. Y entonces la sangre de aquellos que han muerto por la persecución reclama la intervención de Dios. Y ante ese reclamo el Señor responde. Y aquí, después de la media hora de silencio, el cual veíamos el domingo anterior, los ángeles están listos para tocar las trompetas. Trompetas, hermanos, que traen consigo el juicio divino del Señor. Dice el versículo 6 de este pasaje: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Es lo que dice Juan. Los ángeles se disponen a tocar las trompetas. Pero yo quiero que tú observes lo siguiente. Estos ángeles, lo hemos visto en el versículo 2, de pie ante Dios. Esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque esto indica que estos ángeles no son autónomos, ellos no deciden, ellos no dicen, bueno, voy a tocar las trompetas o vamos a tocar las trompetas. No, sino que están sujetos al control y a la autoridad absoluta del Cordero de Dios. Esos ángeles no deciden por sí mismos. Quien les da la orden es Dios. Por eso ellos, después de que el Cordero abre el sello, que dice el versículo 1, cuando abrió el 7º sello, hubo media hora de silencio y los ángeles se pusieron de pie ante el Señor esperando la orden. Y entonces cuando llegamos al versículo 6, dice el texto que estos ángeles se disponen a tocar las trompetas. Esto significa, hermanos, que al final de los tiempos Dios habrá de cumplir su palabra, su plan, tal como Él ya lo dispuso. Dios va a cumplir su palabra, hermanos, porque Él ha hablado también del castigo de los malvados, de los perversos. Él lo ha dicho en su palabra. Y entonces Él va a cumplir, hermanos. Su palabra es fiel y verdadera. La palabra de Dios se cumple. Pero también encontramos que estamos nosotros en las manos de un Dios justo. ¿Sí? Dios no es injusto ante lo que hace, hermanos. Y su justicia demanda castigo al ofensor, aquel que ofende. La justicia de Dios se va a llevar a cabo, porque Dios es justo, hermanos. Y entonces, en este contexto, es el que cuando nosotros escuchamos el sonido de la primera trompeta, es en este contexto, observando los juicios de Dios, que Dios va a cumplir su palabra, y en ese contexto suena la primera trompeta, hermanos. Por eso el versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta. Y escuche bien lo que el texto dice, lo que Juan dice. ¿Qué pasó cuando el ángel tocó la trompeta? Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Wow, eso es lo que pasa al sonido de la primera trompeta. Hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Y que eso fue lanzado, dice Juan, a la tierra. Entonces, la primera trompeta tiene como punto de partida a algo que ya lo vimos, hermanos. Y yo quiero recordarles esto. ¿Dónde sucedió un evento similar al cual está Juan aquí viendo?
Lo encontramos en Éxodo 9:23, cuando inician las plagas en Egipto. Y voy a leer lo que dice el texto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto. O sea, esto ya pasó. Fue literal. Egipto vivió esto y Juan lo vuelve a ver una vez más. Aunque aquí en Apocalipsis se agrega un tercer elemento, porque en Egipto vemos que es granizo con fuego, pero aquí Juan dice que hay sangre, ¿sí? Hay sangre, un tercer elemento. Hermanos, los elementos que usted observa aquí son elementos de azote, símbolos conocidos del juicio divino. Así es cuando el Señor actúa, hermanos. Y usted puede observar cómo no solamente en Egipto sucedió algo similar, sino también lo encontramos en Josué capítulo 10, versículo 11. Dice el texto: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo. O sea, el Señor ha hecho esto. Aquí se nos habla en este pasaje de cómo los amorreos fueron derrotados por Dios por manos de Josué. Y el Señor sigue castigando a los malvados. Ahora, estamos viendo que el granizo, que el fuego, que la sangre, que todo esto son juicios divinos. Y la profecía también relaciona al granizo como elementos del juicio del Señor. Dice Ageo 2:17: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Esto, hermanos, es un mensaje para nosotros, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor es un mensaje del Señor. Es un llamado al arrepentimiento. El día de ayer escuchaba a uno de los maestros decir algo y me llamó la atención, porque decía: como cristianos no estamos viendo que esta pandemia, que este COVID, es un llamado de atención de parte de Dios para nosotros y para la iglesia. El Señor nos está llamando, hermanos. Pero ¿qué dice aquí Ageo? Dice: os herí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de nuestras manos. ¿Pero qué dice? Mas no os convertisteis. No se arrepienten, dice el Señor. Aun cuando yo envío este mensaje para que se detengan y vean y analicen lo que están haciendo. Y la sangre, hermanos, el cual Juan ve aquí, la sangre, la presencia de esta sangre, es una protesta contra el derramamiento de sangre que el ser humano ha hecho en toda la historia. Y yo quiero poner ejemplos por lo que vivimos ahora. ¿Cuánta sangre no se está derramando cuando se practica el aborto? ¿Cuánta sangre no se derrama, hermanos? Y es curioso observar esto. Si usted ha observado cómo en los medios se está propagando la noticia de que muchos están viendo la posibilidad de llegar a Marte y de encontrar vida en Marte, por lo menos una célula, ¿verdad? Que diga. Y nadie se está preocupando por las vidas que se están perdiendo desde el vientre, hermanos. Es una célula también.
pero estamos más preocupados y pensando si hay vida ya en otro planeta. Así es el ser humano. Y el Señor sigue hablando. ¿Cuánta sangre no se derrama entonces por la práctica de los abortos? ¿Cuánta sangre no se derrama por las guerras, por los asesinatos? Mucha sangre. Y el Señor va a vengar esa sangre, hermanos. Él hará justicia. Él va a hacer justicia. Y lo más curioso que observamos en nuestro tiempo es que la gente se indigna por el maltrato de un animal. Y está bien, ¿verdad? Pero nadie levanta la voz porque una vida se está perdiendo. ¿Sí? Así estamos viviendo ahora, hermanos. Pero bien, Juan observa más cosas, hermanos. Dice el versículo 8, así, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra vez la presencia de sangre, hermanos. Dice el texto que el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña cae sobre el mar. Y al caer esto, ve Juan cómo la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y al pasar esto, Juan ve que la tercera parte de las naves fueron destruidas. Esto también se vincula con las plagas en Egipto. O sea, es algo que ya pasó y que Juan lo vuelve a ver otra vez aquí en Apocalipsis. ¿Cuándo fue que se convierte las aguas en sangre? ¿Usted recuerda la historia? Pero ahí en Éxodo 7:17 encuentra lo siguiente. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y Juan ve esto mismo, hermanos. Ahora, pero no solamente el agua en sangre, pero aquí el texto dice que también dice, gran montaña ardiendo en el fuego cayó sobre el mar. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la montaña normalmente suele simbolizar el poder y a menudo la soberbia. Eso es lo que simboliza. Soberbia. ¿Y qué estaba viendo Juan aquí? Está viendo cómo se derrumba todo eso. ¿Sí? Ahora, qué importante lo que dice el texto. Lo que dice Ezequiel 38:20, hablando precisamente de esto. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, dice, temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, dice el Señor. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento describe también el juicio divino como un hundimiento de los montes al fondo del mar, ¿sí? El cual representa la soberbia del ser humano. Pero el salmista en el Salmo 46, versículo 2, hace referencia a esto y dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen, dice, los montes al corazón del mar. Hermanos, podemos nosotros observar que en esta visión Juan ve cómo el imperio romano, porque es el imperio que está causando estragos en ese momento que Juan está viendo la visión. Así, Juan ve cómo este imperio queda reducida a nada. Por eso aquí usted puede observar lo siguiente. La tercera parte de las naves fueron destruidas. Hermanos, es posible que estas naves se relacionen con el comercio marítimo
que era prácticamente la base de la riqueza del Imperio Romano. Y Juan ve eso y dice, se destruye, todo se destruye. Esto es interesante porque nos revela algo muy importante, que el Imperio Romano, tal como se conocía hace muchos años, quedó reducida a nada, porque la boca de Jehová lo había dicho. Entonces, ¿el juicio de Dios se cumple, hermanos? Sí, y eso es lo que usted puede observar aquí. Pero no solamente Juan ve eso, dice el versículo 10, hablando precisamente en ese sentido, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, dice aquí el texto. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Juan ve esto, hermanos. Y otra vez, hermanos, es que cuando tú lees Apocalipsis, forzosamente tienes que regresar al Antiguo Testamento, porque ahí está la referencia. Y otra vez, hermanos, el trasfondo de esto es el milagro. ¿Usted recuerda el milagro? Cuando Israel llegó y al ver las aguas amargas, ¿qué pasó? Que nadie podía tomar, entonces el Señor obró y por mano de Moisés las aguas se convirtieron en dulces para que ellos pudieran beber agua. Pero aquí sucede al contrario, porque aquí las aguas están dulces y cuando la estrella cae, las aguas se convierten en amargas. Entonces, aquí vemos cómo se invierten las cosas, hermanos. Las aguas dulces se convierten en amargas. Y ajenjo, una vez más, está relacionado a los juicios de Dios. Otra vez, los juicios de Dios. El profeta Jeremías lo vio en el capítulo 9, versículo 15, diciendo: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré. O sea, aquí el texto está en futuro. Yo les daré algo que va a pasar, a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Imagínense. Entonces, en el lenguaje bíblico, ajenjo significa las consecuencias de la rebeldía contra Dios, el juicio divino. Y lo que nos enseña la tercera trompeta es que el pecado del ser humano, el pecado que cometemos, convierte la vida del ser humano en ajenjo, en amargas. Y hemos visto cómo los juicios de Dios son verdaderos y el Señor actúa, hermanos. Dijimos que íbamos a hablar de juicio, pero también de misericordia. Y Juan ve aquí el juicio divino, cómo el Señor habrá de vengar la muerte de aquellos que murieron, de aquellos que reclaman venganza. Dice el texto en Apocalipsis, la sangre de los mártires reclamaban y decían: ¿cuándo vengarás nuestra muerte? Y el Señor está haciendo esto precisamente. Y el juicio de Dios es verdad. Ahora, el punto número 2, yo puedo observar aquí misericordia, hermanos. Porque aunque los juicios de Dios son verdad, también su misericordia es verdad. ¿Y cómo los podemos observar, hermanos? Note lo que los versículos 7, 8 y 10 hablan al respecto. Precisamente en esta parte dice: la tercera parte de los árboles se quemó. No dice todos los árboles, dice la tercera parte. Luego el versículo 10, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. No dice todas las aguas del mar, dice la tercera parte. Luego el versículo 10, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Juan está viendo que no es todo, es la tercera parte. Esto representa misericordia, hermanos. Esto representa la misericordia y la paciencia de Dios. ¿Por qué?
Porque su misericordia es verdad, hermanos. Las cosas que suceden, que observamos, son actos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Yo por eso puedo ver, hermanos, que todo lo que pasa son actos de la misericordia de Dios, porque Él está llamando a su pueblo al arrepentimiento. No crean que esta pandemia pasó por casualidad, hermanos. No. No es porque surgió así y Dios dijo, a ver, ¿dónde estaba? Porque no me di cuenta. No, Dios está en control. Y esto que está pasando son actos de misericordia. El Señor está mostrando su misericordia, hablando a su pueblo, diciendo, arrepiéntanse. El Señor está llamando a su iglesia, te está llamando a ti a vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Y ante la misericordia de Dios, ¿qué ha hecho el hombre, hermanos? ¿Qué está pasando con el ser humano ante esa misericordia desplegada en toda la faz de la tierra? ¿Cómo ha respondido el ser humano? En rebeldía, en necedad. Por eso la palabra del Señor dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces yo hago lo que quiero. Total, no hay Dios. Así ha respondido el ser humano. Y entonces nuestra rebeldía transforma las aguas dulces en amargas y venenosas. Nuestra desobediencia, hermanos, contra el Creador, vuelve el mar en sangre. Que la sangre aquí representa violencia. Entonces, es producto de nuestra desobediencia, hermanos. Y nuestra soberbia, que representa las montañas cayendo al mar, y nuestra arrogancia, es como esa montaña que se precipita al mar. Porque decimos, no necesitamos a Dios. Eso, si usted puede observar lo siguiente, cómo últimamente se han mostrado avances científicos y han dicho, en pocas palabras lo que se está diciendo, nosotros también podemos crear vida. Nosotros también podemos hacerlo, ¿sí? Y están pasando como los robots y todos ellos están llegando a tener ya una inteligencia y diciendo en pocas palabras, también nosotros podemos hacer lo que Dios hizo. El hombre se está rebelando, hermanos. Pero en todo esto tú puedes observar aún hasta ahora la misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Podemos observar la misericordia del Señor. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, él dijo lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cómo es Dios para con nosotros, hermanos? Dice, paciente, nos tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué debe hacer la iglesia? Proceder ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Y el Señor nos tiene paciencia, dice aquí. Es paciente para con nosotros. Así es que nos está llamando al arrepentimiento, hermanos. Quiero ir finalizando. Y yo quiero que tú veas algo muy importante aquí. Que Juan ve juicio y ve la misericordia de Dios también. Pero algo muy importante sucede. Jesucristo es el Cordero que promete a todos aguas refrescantes y no aguas amargas. Porque Jesucristo es la fuente de vida, la fuente del agua. Y su sacrificio es la estaca que puede transformar las aguas amargas del mar de nuestra vida en aguas dulces. El sacrificio de Cristo.
Por lo tanto, hermanos, la gratitud por la gracia divina debe ser la tónica de nuestras vidas. Vidas agradecidas con el Señor por su bondad mostrada en nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Entonces debemos examinar nuestra vida. Y este texto nos exhorta a no permitir que ninguna raíz amarga brote en nosotros, en nuestro corazón. Como tú puedes observar, el pecado es el ajenjo que envenena nuestras vidas. Y eso nos hace querer vivir sin Dios. Nos hace querer vivir contra Dios. Nos hace abandonar los manantiales que Dios ofrece. ¿Sí? Y nos lleva a beber pozos contaminados. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Vamos en búsqueda de pozos contaminados cuando el Señor ofrece aguas cristalinas para cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, la noticia grande aquí es que Cristo aún está a la puerta y nos está llamando. Nos está diciendo, ven a mí y bebe de estos manantiales, manantiales que Él compró con su sangre preciosa. Entonces yo quiero preguntarte, hermano, a los que nos ven a través de internet, ¿quieren ustedes beber de esta agua y no tener sed jamás? Fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer samaritana. Yo te daré un agua donde no tendrán sed jamás. Este es el agua que Cristo ofrece, agua de vida. Hermanos, lo que Juan ve entonces, ve el juicio de Dios descargándose sobre la tierra, pero también ve la misericordia de Dios diciendo, vengan, arrepiéntanse y beban de esta agua que yo les doy y nunca tendrán sed. ¿Quieren beber de esa agua? Es el llamado del Señor. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por su palabra y porque Él nos permite, hermanos, beber de esa agua que Él compró con su sangre preciosa. Amado Padre, gracias te damos porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios justo, un Dios que demanda justicia, que tu justicia se cumplirá al pie de la letra, pero también eres un Dios misericordioso. Tu palabra nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y te damos gracias, Señor, porque esa misericordia aún está presente en nuestros días. Y todas las cosas que observamos a nuestro alrededor son actos de tu misericordia mostrada en nosotros, que nos llama a vivir una vida en santidad y en obediencia. Pero ahora, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que compró en aquella cruz del Calvario. Permite entonces que nuestra vida esté enteramente agradecida delante de ti, porque ahora tú nos ofreces agua de vida, agua cristalina, donde no tendremos sed jamás. Amado Padre, recibe nuestra gratitud y permite que vivamos hasta que tú vuelvas, hasta que tú vengas, vidas que agraden, vidas que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.